Dios les bendiga, mis hermanos. Qué gusto poder contar con su presencia, con su conexión con nosotros para esta reunión que tenemos para poder conversar sobre el tema del matrimonio. Nuevamente estamos con el cuerpo pastoral y pues estamos con Víctor y con Nelly para poder conversar sobre un tema bastante importante, el tema de la comunicación en el matrimonio. ¿Cómo están, Víctor, Nelly? ¿Cómo les va? Dios le bendiga, pastor, mi hermana Nelly. Buen día con todos los que nos pueden ver en este momento. Todo muy bien, gracias a Dios, con las bendiciones que Él siempre nos da, siguiendo adelante. Buenos días con todos, que el Señor les bendiga y les dé su sabiduría y su fortaleza en este día. Bueno, estamos aquí también, como dice el pastor Víctor, para poder compartir, para poder tocar un tema que es tan importante como el tema de las relaciones matrimoniales. Y bienvenidos a cada uno de ustedes. Ujú. Sí, vimos nosotros en esta semana que fue bastante tuvo bastante acogida la conversación que tuvimos la semana pasada. Parece que es un tema bastante importante que a muchos les interesa, cómo podemos mejorar nuestras relaciones matrimoniales. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre el pacto matrimonial y hoy vamos a tratar un tema que surgió también la semana pasada, que pudimos ver que es un tema bastante delicado, el tema de la comunicación. Y pues les lanzo ya la pregunta a nuestros invitados, al cuerpo pastoral de la Iglesia Alianza de Carcelén. ¿Por qué es tan importante la comunicación en el matrimonio? No sé quién quiere hablar primero. Primero las damas saben decir. Adelante, Nelly, cuéntanos un poco sobre el tema. ¿Por qué es importante la comunicación en el matrimonio? Bueno, creo que es vital, ¿no es cierto? Porque si no sabemos comunicarnos, no vamos a poder sacar adelante nuestro matrimonio. De hecho, para toda relación es importante la comunicación, pero mucho más cuando hablamos de una relación matrimonial, donde tenemos objetivos afines, donde tenemos funciones que cumplir, donde cada miembro del matrimonio y de la familia tiene una expectativa sobre las cosas, tiene también un anhelo de crecer, pero si no sabemos comunicarnos, pues simplemente eso se nos queda guardado, ¿no? Y no podemos salir adelante. Entonces es importante incluso para tener un buen desarrollo familiar, ¿no? Si no, pues vamos a estar trabados y van a surgir muchos más problemas que soluciones si no sabemos comunicarnos. Ya. Pastor Víctor, cuéntenos. Bueno, sí, en la comunicación es muy importante en cada uno de nosotros, pero yo pienso que la comunicación también se volvería en los hijos de Dios mucho más importante, ya que una buena comunicación en la vida debe comenzar con la comunicación con Dios. Como hijos de Dios, nosotros la comunicación que tenemos con Él hace reflejar la comunicación que podemos tener hacia los demás y especialmente en el matrimonio, con la esposa, con el esposo, con los hijos. La comunicación va a ser algo muy importante para poder desarrollar cualquier situación que pueda suceder dentro del matrimonio, que pueda suceder dentro del hogar, del trabajo, de la vida diaria que cada uno de nosotros. Pero vuelvo a repetir que como hijos de Dios, la comunicación primero tiene que desarrollarse con la comunicación con Dios. Ujú. Ya, excelente. Bueno, yo les comento solamente como un ejemplo, ¿no? Tal vez Nelly nos puede dar algunos ejemplos sobre la experiencia con los problemas de comunicación desde su perspectiva psicológica. Pastor Víctor también desde su perspectiva de consejería que suele darnos, los problemas que suelen surgir con el tema de la falta de diálogo en el matrimonio. Les doy solamente un ejemplo sobre este tema. En cierta ocasión estaba hablando con una pareja y comenzó a darse un problema entre ellos. Comenzaron a discutir sobre algunos puntos que estaban en contra. Entonces yo como estaba ahí tipo consejero, mediador, yo a ver, veamos, tratemos de entender qué es lo que dice el uno, qué es lo que dice el otro sobre el tema que estamos hablando. Y entonces escuché al uno, a ver, dice esto, ya tengo entendido, ya tengo clara la idea que me está planteando. Ahora le escucho al otro lado, me dice esto, ya, claro, tengo entendido. Y me di cuenta de que los dos decían lo mismo, pero estaban peleados. Y seguían discutiendo y cada uno de los dos seguía diciendo con más fuerza su punto de vista.
Pero lo que más me sorprendió es que los dos decían lo mismo, pero no se daban cuenta de que estaban diciendo lo mismo. Cada uno, desde su punto, trataban de defender su punto sin llegar a darse cuenta de que estaban en lo mismo. No sé si Nelly te ha pasado algo parecido sobre el tema en el ámbito de los asesoramientos, terapias que tú sueles dar. Pues sí, es muy común, ¿no es cierto? Porque cuando estamos, especialmente cuando estamos pasando alguna dificultad y hay un desacuerdo en la pareja, pues como que estamos muy enfocados en tratar de defender nuestro punto de vista, estamos muy enfocados en tratar de hacernos entender lo que queremos dar a escuchar y es más, tratar de convencer a la otra persona que mi punto de vista es el más adecuado y cuando estamos haciendo eso estamos un tanto a la defensiva y no sabemos escuchar. Entonces es muy probable que nos pase esto, ¿no es cierto? Que seguramente tenemos un mismo interés, pero en el fondo simplemente no hemos aprendido a escucharnos porque estamos a la defensiva y estamos ocupados defendiendo una posición en particular, ¿no? Pero si bajamos las defensas, seguramente nos vamos a dar cuenta que tenemos más cosas en común que en contra. Ujú. De hecho, lo que tú nos mencionas me hace pensar que uno de los principios de la falta de comunicación sería el no sabernos escuchar, el estar más enfocados en tratar de dar nuestro punto de vista que en escuchar lo que el otro dice. Y ahí comienzan los conflictos. Ya tenemos un punto entonces. Pastor Víctor, desde su perspectiva, desde su experiencia, ¿qué es lo que ha podido ver? Algo que me hace recordar cuando usted da la introducción a este punto, cuando las personas no llegan a un acuerdo, están hablando el uno y el otro, siempre me recuerda unas palabras que escuché de una persona muy sabia, que digo yo, que cuando las parejas vienen a la consejería como matrimonio, problemas con matrimonio, yo siempre tomo ese punto también cuando digo que viene incluso el esposo con un papel que dice, yo para acceder a venir a este lugar para conversar con mi esposa, es solo por complacerla, porque yo he tomado la decisión de firmar este papel y divorciarme. Así que yo vengo aquí es solo para aclararle a usted que yo ya no aguanto más. Entonces, como usted dice, ¿verdad? El tema entre el hombre y la mujer comienzan a discutir y los dos dicen lo mismo, pero no llegan a un punto claro los dos. Y mucho más a lo que decía que una persona me decía que cuando llegan como la película Rocky y Mr. T, me parece que eran los boxeadores, solo les falta venir con guantes a las parejas para las consejerías. Pero después de un proceso que se llega a conversar, se pone con una persona que no tiene nada que ver con el uno con el otro, esta conversación con el tiempo viene a menguar, el papel terminan rompiéndolo, los guantes poniéndole a un lado y comienzan a oír lo que estaban hablando. Ya no solamente escuchar, ¿verdad? El escuchar y entra por aquí, sale por acá. Entonces comienzan a oír lo que el uno dice del otro y comienzan a interesarse en la posición que está el uno del otro. El hombre en su machismo, voy a decirlo así, me puedo incluir que cuando yo vine de una familia que no conocía del Señor, el machismo es de lo que imperaba primeramente. El hombre siempre con el machismo quiere imponer las cosas a la mujer. La mujer con su fragilidad, todo eso, trata de aceptar esto, pero en el caminar de su vida matrimonial viene a darse cuenta que no está bien y opta por buscar una ayuda, y mucho más cuando ya conocen del Señor, opta por ayuda, opta por una ayuda de direccionar su vida en la creencia que está teniendo. Y ahí entra eso lo que dije al principio, que la comunicación siempre va a partir primero de la comunicación con Dios. Y al final de esto es lo que me agrada mucho de las muchas personas, lamentablemente no todas, hablemos de 100 personas, unas 90 personas han terminado aceptando una realidad que dan la vuelta al problema y terminan comunicándose, terminan escuchándose cada uno. Y a la final de cuentas, pastor y mi hermana Nelly, les puedo decir que lo mismo que piensa el uno con el otro, terminan haciendo un acuerdo y pueden avanzar en sí comúnmente. Vuelve a compartirnos un punto que parece que es clave acá, que parece ser, por decirlo así, la pepa, ¿no? La médula del problema, una falta de comunicación con Dios.
Si no sabemos comunicarnos con Dios, pues el resto comienza a sufrir problemas. Y a veces incluso nosotros podemos tener una idea hasta cierto punto diría errada, ¿no? En el sentido de que primero arreglo mis cosas con mi pareja y después me acerco a Dios. Y a veces como que más bien es importante lo segundo, lo que estamos nosotros poniendo en segundo lugar, que más bien sería primero empezar por ponerme a cuentas con Dios y en base a eso poder asumir mi relación con mi pareja. Les hago una pregunta más para ver cómo podemos profundizar en este tema. ¿Por qué es tan difícil la comunicación en general y en el matrimonio? ¿Qué dicen? Bueno, algo que me parece importante, ¿no? ¿Por qué se nos dificulta tanto la comunicación? Y es porque cada uno de nosotros vemos las cosas desde nuestro punto de vista. Cuando nosotros llegamos al matrimonio, llegamos ya con una idea de quiénes somos, de cómo se manejan las situaciones que hemos formado a lo largo de nuestra vida a través de cada experiencia, a partir de lo que vimos en nuestro hogar de origen, a partir de lo que es nuestro carácter, nuestro temperamento, eh, y en función también de nuestra experiencia. Por ejemplo, no sé, tuve una mala experiencia en cuanto al manejo económico, entonces estoy a la defensiva con este tema y cuando tengo que ponerme de acuerdo en ese tema con mi pareja, pues yo tengo una manera de ver las cosas y mi pareja tiene otra manera de ver las cosas. ¿Por qué? Por su formación, por su carácter, por sus creencias, incluso por lo que hemos aprendido en la iglesia, ¿no? Entonces, y claro, en el matrimonio tenemos que, aunque somos uno, también somos dos, ¿no es cierto? Tenemos nuestro carácter, somos dos individuos, pero tenemos un solo sentir. Pero en ese ser dos individuos tenemos todo este bagaje interior que nos hace tener un punto de vista muy distinto. Y dentro del matrimonio, pues tenemos que establecer ciertas metas como pareja, tenemos que tener ciertos roles, ciertas funciones para que el matrimonio pueda salir adelante. Y entonces, al ponernos de acuerdo en estas cosas, por ejemplo, cuáles son las funciones que vamos a realizar cada uno, quién se va a encargar de cada cosa en la casa, en la relación con los hijos, en las actividades que tenemos. Eh, y yo fui formado de tal manera, donde, por ejemplo, mi madre estaba siempre en casa y se encargaba de las cosas de la casa. Y la otra persona no, yo fui formado justamente en lo contrario, donde mi madre salía a trabajar y tenía las funciones de casa estaban repartidas de otra manera. Entonces, cada uno con su bagaje, con su temperamento, su experiencia, llega a formar un nuevo vínculo dentro del hogar. Y obviamente pues van a venir aquí choques y si no sabemos comunicarnos, si no sabemos expresar lo que sentimos y bajar las defensas, hasta cierto punto también mostrarnos más vulnerables, pues van a venir estos conflictos, ¿no? Y más aún lo que decían hace un momento ustedes, que es importantísimo. Si no permito que Dios todavía esté transformando mi corazón, entonces muy difícilmente voy a poder abrirme y permitir que otra persona también pueda entrar y poder tener un equilibrio. Ujú. Excelente, excelente. Más o menos lo que yo puedo resumir, lo que nos has comentado, es que dos contextos diferentes forman dos personas diferentes. Y de ahí pues vienen los conflictos en el hogar. Lo pondría con una frase que es muy conocida por muchos de nosotros. Palo con piedra. Seguramente que han oído esa frase. Y la idea es que no se llevan, ¿no? Y claro, ahora que escucho a Nelly lo que nos dice me hace reflexionar, ¿no? Siempre se dice palo con piedra, no suelen decir piedra con piedra o palo con palo. Y en cierto modo me hace pensar esto, pues justamente, ¿no? Son dos contextos diferentes, formaron dos tipos de personas diferentes y cuando se unen, el uno es palo, el otro es piedra y ahí están dándose el uno con el otro. Más bien lo que deberíamos es empezar a comprendernos, empezar a ver qué es lo valioso del otro que me puede aportar a mí y qué es lo que yo tengo valioso que le puedo aportar a mi pareja. Ahí es cuando comienza a solucionarse un poco este dilema que nosotros estamos viendo. ¿Qué opina Pastor Víctor? ¿Cuáles son Claro, las razones por las cuales no se da una buena comunicación en el matrimonio? primeramente hay que notar que siempre cuando no hay una buena comunicación en el hogar, tu esposo, siempre va a estar presente el orgullo. El orgullo es la fuerza del pecado. Eso tenemos que recordarlo cada uno de nosotros. Porque ahí vemos que dentro de este orgullo que acarrea el pecado, el no ser honesto
hace un carácter a una persona. ¿Y qué acarrea esto? Es el pecado. Entonces, como lo que yo decía al principio, el comunicarnos con Dios, cuando nosotros partimos de eso, nuestras relaciones van a cambiar. Pero ¿por qué se hace tan difícil esta comunicación entre nosotros? Es por ese orgullo. Es porque uno tiene la razón antes que el otro. Entonces, hombres y mujeres quieren imponer, y mucho más. Yo estaba leyendo la historia, dice que cuando recién comenzó esto de la liberación femenina y todo esto, que la mujer tiene que ser igual al hombre, dice, los inicios eran un propósito sano. O sea, era porque no querían que la mujer esté esclavizada, por decirlo, en la cocina. Sí, era por ese lado. Pero hoy día vemos que la liberación femenina es que yo puedo meterme mujer con mujer, puedo hacer lo que quiero. O sea, totalmente cambiada al principio de la liberación femenina. Entonces, hoy día la mentalidad tanto de la mujer como del hombre ha cambiado tanto que uno cree tener la razón antes que la otra. Y no entendemos de lo de la semana pasada, de lo que hablaban del pacto de delante de Dios en el matrimonio. Ha cambiado totalmente eso de que yo también tengo la razón porque soy la que aporta. Me hizo pensar bastante, para tomar esto de la comunicación de la semana pasada, la que conversaron ustedes, cómo se ve hoy día que hay mujeres que están trabajando y hombres están en casa. Y ellas toman la autoridad del hombre, totalmente cambiando lo que la palabra del Señor está enseñando. Entonces, ese desnivel, esa desproporción ha hecho que las dos personas en la comunicación lleguen a un choque. Sí, palo con piedra, pero el palo, darle a la piedra, termina rompiéndose. Sería la pregunta también de hacernos, ¿cuál es el palo? ¿El hombre o la mujer? Y hoy día muchas veces el palo es del hombre el que termina quebrándose. La falta de la comunicación, el problema de la comunicación hoy día es difícil porque los dos lados no quieren ceder. Recientemente, hace un mes atrás debe haber sido, conversábamos con una pareja así por este medio en la consejería y vimos de que no quieren acceder a doblar, a aceptar un error que tienen. Eso hace difícil la comunicación entre las personas. Mientras yo no voy a ceder, no va a funcionar nada. Y se ponen en la posición los dos. Pero el momento que comienzan a ceder, comienza a cambiar totalmente. Y esto, como dice mi hermana Nelly, ¿verdad? Sí tenemos que ponernos a un acuerdo. Y ese acuerdo solamente va a ser en nosotros, especialmente como hijos de Dios. Insisto, pastor, y perdón que reitere esto, es de comenzar con el Señor. Porque Él es el que nos quitará. Recordemos que es Satanás, ¿verdad? Satanás es el usurpador, el que roba. Él ha venido a destruir. Y mientras se da este choque en la comunicación, Satanás está sembrando lo que el Señor ha sembrado en los hogares, la palabra. Y Él viene a robar la palabra de los hogares. Y por esa razón se hace difícil la comunicación dentro de los matrimonios. Déjeme hacer una pregunta. Como saben decir, no, déjeme poner el dedo en la llaga. ¿A qué sentido? A ver, estamos hablando de que el problema del matrimonio es la falta de comunicación. La falta de comunicación con Dios, para ser más exactos. Como no hay una buena comunicación con Dios, entonces por eso se dan los problemas en el matrimonio, de falta de comunicación. Ahora, la segunda problemática que estamos viendo ahora es el tema del orgullo. Entonces, en cierto modo entiendo como que si tengo una buena comunicación con Dios, entonces no habría problemas con el orgullo. Y ahí es donde quiero poner el dedo en la llaga. Pero yo conozco personas que conocen mucho de Biblia, son muy estudiados en la palabra del Señor, pero que se los ve muy orgullosos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pastor, eso hay que entenderlo muy bien porque voy a ponerme como ejemplo, pastor, para no dañar ni herir corazoncitos. En mi vida, cuando comencé en los caminos del Señor, yo era de las personas que tenía pasión por Dios. También yo necesitaba escuchar de Dios y tenía que acercarme a Dios. Pero tener una experiencia con Dios nunca la busqué. Por eso muchos hombres en la actualidad siguen diciendo creer en Dios, pero hoy día no siguen el amor de Dios. Y pienso que esa es una de las razones que se da que personas creyentes pueden decir que sí, yo tengo la relación con Dios, pero sigue ese orgullo, porque no han seguido lo que dice Dios. ¿Y qué es eso? Dale tiempo a la palabra. O sea, aprender de lo que está diciendo. Imagínense esto cuando alguien decía,
Pero la palabra del Señor dice que la mujer tiene que someterse al hombre. Sí, la palabra lo dice así. Pero como dice la palabra, ¿cómo se va a someter la mujer al hombre si no ve el reflejo de Cristo en este hombre? A eso dirige la dirección. Por eso muchos hombres dicen, es que la mujer tiene que someterse a mí. Pero claro, tú que estás dando como ejemplo, si tienes a Cristo. No, no, yo sí creo en Cristo, pero no le quiero creer. O sea, ahí está el gran error, pastor. Ujú. Excelente, excelente. Entonces nos falta reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y sí, pues la verdad es que difícilmente va a haber comunicación si tenemos a un par de orgullosos ahí peleando el uno contra el otro, ¿verdad? Nelly, ¿tú quieres compartir algo sobre el tema? Sí, creo que es algo importante que nosotros podemos entender, ¿no? Cómo es el proceso de poder haber llegado a Cristo y ser nuevas criaturas, poder ser salvos, y el proceso de santificación. Y creo que ahí es el punto central, ¿no es cierto? Nuestra naturaleza es pecaminosa, somos seres caídos desde Adán y Eva, y por eso en lugar de buscar complementarnos, siempre estamos en competencia, hombres y mujeres, y sobre todo en el matrimonio como una lucha de poder de quién tiene la razón o quién es el que controla o quién es el que hace las cosas. Entonces eso es parte de nuestra naturaleza caída. Ahora, nosotros buscamos, o más bien dicho, Dios nos busca a nosotros y se restaura nuestra relación con Dios. Somos nuevas criaturas y nacemos de nuevo. Ahora, eso significa que todas estas situaciones en nuestra vida ya no nos van a afectar, que si tengo toda esta experiencia de mi pasado, eso ya se hace nuevo y ya no voy a volver a tener problemas tal vez con el orgullo, con el machismo, con el feminismo extremo o con mi carácter. No es así, ¿no es cierto? Más bien, Cristo me hace una nueva criatura. Ya soy limpio delante de Dios, pero empiezo en el proceso de santificación a día ir creciendo, ¿no? Siempre les ponía el ejemplo a los nuevos creyentes, es como un bebé cuando nace, ¿no es cierto? Cuando un bebé nace es una nueva persona, pero eso no significa que él ya sepa hablar, que ya sepa caminar, que pueda correr sin tropezarse. Es un proceso que poco a poco va a ir creciendo, pero estaría bien que un niño de un año esté dando pasitos, agarrándose y despacio, pero no estaría bien que un muchacho de unos 5 o 6 años esté todavía en ese proceso. Significaría que hay algún problema en el desarrollo. Igualmente diríamos espiritualmente, ¿no es cierto? Cuando recién nacemos, tenemos todas estas situaciones todavía que trabajar. Y a medida que Dios va obrando en nuestras vidas y que nosotros vamos permitiendo que Dios obre en nosotros, vamos dando fruto y vamos creciendo. Entonces ahí vamos primero trabajando nuestro carácter, trabajando este punto que es tan difícil, ¿no? Del tema del orgullo. Y aún más allá, en el libro que estaba leyendo sobre sanidad emocional, sobre una iglesia emocionalmente sana, nos hablaba de personas que ya tienen, son líderes en la iglesia, incluso pastores, pero que no han sanado cierta área de su pasado, por ejemplo, de su infancia, y todavía esas situaciones les siguen afectando en su presente. Por ejemplo, ponía el ejemplo de una persona que trataba siempre de controlar todo y hacer todas las cosas sin permitir que otras personas se involucren. Y luego él hacía un análisis de sí mismo y se daba cuenta que era porque en su infancia, pues él tuvo que siempre estar pendiente de su familia y tratar de que su madre esté más tranquila por los problemas que ella estaba viviendo. Entonces, ese anhelo de siempre hacerlo todo. Son cosas que están ahí guardadas y que tenemos que permitir que Dios poco a poco vaya sanando y vaya trabajando en nuestras vidas. Ujú. Excelente, excelente. La verdad es que sí, empezamos en Cristo y creemos que ya somos perfectos, pero no, nos falta proceso, nos falta trabajar, nos falta pulir, nos falta limar muchas cosas en nuestra vida y a veces también nos falta dejar de espiritualizar ciertas actitudes. ¿A qué me refiero? A veces yo lo digo de esta manera, a veces con el tiempo los cristianos cogemos ciertas mañas de viejo cristiano y comenzamos a excusar nuestros pecados tras determinados versículos. Y es que si es que cometo un pecado, digo, no, no, es que esto fue ira santa y comienzo a justificarme cuando en realidad es pecado, como quiera que lo quiera ver, es pecado. Y así pues nosotros demostramos en eso que todavía no hemos madurado hasta la plenitud de lo que Dios quiere de nosotros. Vamos cerrando ya este tiempo, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué recomendaciones podrían dar ustedes para mejorar la comunicación en el matrimonio?
Yo primero. Adelante. Adelante, Beatriz. Bueno, primero lo que decíamos, ¿no es cierto? Permitir que nuestra relación con Dios sea lo primero. Generalmente cuando me piden, viene por ejemplo una persona que está con problemas en su matrimonio y me dices que mi esposo no quiere venir y solo estoy yo aquí, yo le digo, bueno, vamos por partes. Es como tener un rompecabezas y con las piezas dispersas por todo lado. Vamos a poner orden, primero a juntar las piezas por colores y después empezamos a tratar de armar. ¿Y cuál es ese orden? Primero, mi relación con Dios. ¿Cómo estoy yo en esta dependencia, en este permitir que Dios esté en mi vida? Entonces, primero le aconsejo tu relación con Dios. Después de tu relación con Dios, pues mírate a ti mismo. Antes de pensar en qué está haciendo bien o qué está haciendo mal mi pareja, necesito ponerme primero yo a analizar, hacer una mirada introspectiva hacia mi interior y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son mis motivaciones? Si estoy teniendo conflictos, ¿qué es lo que me motiva a ese conflicto? ¿Cuáles son mis temores? ¿Por qué estoy a la defensiva? Y después de mirarme a mí mismo, entonces ya empezar a ver el tema de pareja. Y para el tema de pareja, pues yo les diría, es importantísimo saber escuchar. Si no sabemos escuchar, generalmente es porque estamos a la defensiva, que todavía no hemos hecho esta mirada hacia adentro. Y segundo, por el orgullo. Entonces necesitamos callarnos un momentito y callarle también a nuestra mente que está tratando de poner sus argumentos y sentarnos simplemente a escuchar. Como dice la palabra, seamos tardos para airarnos y prontos para escuchar, ¿no es cierto? Entonces necesitamos no solamente oír, sino sentarnos a escuchar, bajar nuestra defensividad, bajar ese orgullo y buscar llegar a un acuerdo, buscar llegar a algo común, porque si es que nos quedamos simplemente en quién tiene la razón, no vamos a llegar a ningún lado. Pero si desde un principio estamos pensando que lo que queremos es una solución, entonces vamos a poder ir hacia una solución. Y ahí sí vamos a poder expresar lo que pensamos de manera apropiada y en el momento oportuno. Es decir, no de manera grosera ni tampoco callarme y quedarme tragado porque quiero evitar el conflicto y que luego ese malestar me haga más daño, sino que puedo decir lo que pienso, pero con las palabras apropiadas. Eso sería, creo que, un punto bastante importante para poder comunicarnos. A ver, más o menos tratando de resumir lo que nos has comentado. Primero, tratar nuestra relación con Dios. Es la primera cosa que tenemos que ver. Segundo, tratar nuestra relación con nosotros mismos. Porque si no nos ponemos de acuerdo con nosotros mismos, difícilmente nos vamos a poner de acuerdo con el resto. Así que empezar a trabajar en nuestro interior, en los problemas y conflictos que podemos tener dentro de nosotros, ¿no? Porque suele haber incluso hasta bromas sobre este tema, ¿no? De que se enoja porque hace frío y se enoja porque no hace frío. Y entonces uno termina sin saber qué pasa. Y es porque no estamos todavía, no tenemos un acuerdo con nosotros mismos. Luego nos estabas planteando también el saber escuchar, aprender a escuchar, dejar de hablar tanto y más bien escuchar lo que la otra persona nos tiene que decir. Y lo último que nos mencionaste, el saber expresar adecuadamente lo que nosotros queremos o sentimos, porque a veces no decimos lo que sentimos o lo que nos está pasando, simplemente nos cerramos, como suelen decir, ¿no? Nos cerramos en banda. Como por ejemplo la clásica que suelen decir, ¿no? Tú te das cuenta de que tu pareja está enojada cuando le preguntas, ¿estás enojada? Y te responda, no sé, ¿tú qué crees? Entonces, tú sabes que está molesta, pero no está expresándolo. Simplemente espera que el otro lo adivine. Y ahí comienzan los conflictos a generarse porque empezamos con las especulaciones, ¿no? ¿Qué será? ¿Qué estará? ¿Qué habré hecho mal? Entonces, empezar también a expresar lo que estamos sintiendo en nuestro interior de manera adecuada, sin insultos, sin groserías, pero expresar lo que nosotros tenemos. Pastor Víctor, ¿qué nos dice? Sí, y justamente me hace acordar cuando usted estaba diciendo que cuando le pregunta a la esposa, ¿estás enojada, no? Y con una sonrisa bien alegre le dice, ¿tú qué sabes, no? Bueno, me hace acordar sobre ese tema que no me recuerdo bien los números, pero dice que la mujer habla cierta cantidad de palabras en el día y el hombre otra cantidad.
que cuando el hombre llega a la casa solo dice buenas noches y se le acabó todo lo que tiene que hablar el hombre, pero la mujer es la que necesita hablar y hablar y hablar así, ¿no? Entonces eso hace referencia de que uno de nosotros, que es el hombre, especialmente el hombre, el cabeza de hogar, es el que tiene que acceder a poder escuchar más. Yo sé decir, por algo nos dio Dios dos orejas, ¿verdad? Y una sola lengua. Bueno, y eso se da para cola para otros temas. Pero en el hombre nos ha dado dos orejas para escuchar mucho más a la mujer. La mujer sí se deleita hablando mucho más que el hombre, sí, pero nosotros podemos tener más sabiduría escuchando lo que ella nos quiere decir. Y para que una comunicación pueda fluir entre la pareja es teniendo autoridad, poniendo el hombre como autoridad en su casa para poder hacer las cosas. Pero ¿cómo la autoridad? Primero tenemos que ser buenos mayordomos. Y para ser buenos mayordomos tenemos toda la autoridad que necesita un hogar. En el hogar, cuando una pareja se casa, ¿sí? Cuando llega al altar y hace sus votos delante del Señor, los hace de Él con el compromiso de cuidar el uno al otro, el hombre a la mujer al hombre. Tomamos versículos bíblicos donde dice que la mujer se someterá, el hombre también la tratará como vaso frágil. Todo esto es la mayordomía. Pero ¿cómo puedo ejercer una mayordomía para llegar a un buen entendimiento dentro del hogar? Si, como decía hace un rato, si yo no dedico tiempo a la palabra del Señor. Estoy hablando entre hijos de Dios, ¿no? Personas creyentes. Pero ¿cómo puedo llegar a tener esa mayordomía si no entiendo lo que la palabra dice? Si no tengo mi intimidad con el Señor. Es recomendable que si estamos caminando, perdón por reiterar la palabra, repetirla, si estamos caminando en los caminos del Señor, pues debemos dedicarnos el tiempo a buscar de Dios a través de la oración. Y eso hará que la comunicación en la pareja sea más fluida y poder llegar a acuerdos mutuos, ¿no? Y evitar, no digo que con esto es la perfección, pero sí puedo decir que con esto mejorará mucho la relación dentro del hogar. Y si tenemos hijos dentro del hogar, esos hijos son los que cogerán el ejemplo para sus futuros hogares dentro de la comunicación. Ujú. Excelente, excelente. De hecho, yo lo resumiría con una frase que me acuerdo que un gran teólogo, Juan Calvino, dice en un libro que él tiene. Si no se leen todo el libro, tranquilo, son 1400 páginas, pero con que se lean las primeras dos líneas es interesante. En las primeras dos líneas dice él, la teología consiste en dos cosas, conocer a Dios y conocerte a ti mismo. En eso consiste todo el conocimiento que nosotros necesitamos. Y todo eso, dice este autor, está en la Biblia. La mejor manera de que nosotros podemos mejorar nuestra relación con nuestra pareja y en general nuestras relaciones es cuando podemos tener una mejor relación con Dios. ¿Cómo lo hacemos? Por la palabra. Y cuando podemos tener un mejor conocimiento incluso de nuestro interior. ¿Cómo lo hacemos? Por la palabra. Así que volvemos a la palabra y la importancia que tiene en que esta palabra nos vaya cambiando. Pero ahí sí aplicaría solamente una palabra que dice Jesucristo en una de sus parábolas. Él decía que no es solamente cuestión de oír, sino también de hacer. Entonces, puedo volverme un gran experto en Biblia, pero si no lo pongo en práctica, no ha servido de nada. Tengo que vivir lo que la palabra me está enseñando. Tenemos pues solamente ya unos pocos minutos, unas palabras finales que quieran decir a nuestros escuchas, a los que también nos están viendo, para poder cerrar este tiempo. Nelly. Bueno, yo les diría que tanto para un conflicto, para una pelea, se necesita de dos, pero también para sanar un corazón se necesita de dos. Entonces, es importante que haya un acuerdo, un deseo por fortalecer, por mejorar la relación. Si es que solamente una de las dos partes quiere sacar adelante y la otra no, es más complicado. No digo imposible, para Dios todo es posible, pero cuando pensemos en un matrimonio, pues es importante que ambas partes tengamos disposición de crecer como pareja y luego el resto de cosas es solucionable. Si ha habido incluso problemas muy fuertes, porque me he encontrado con parejas que han tenido problemas que uno parece que ya no tiene solución, por ejemplo, infidelidad, maltrato y tantas otras cosas, si es que permitimos que Dios obre en nuestro matrimonio, eso tiene solución. Y asimismo me he encontrado con parejas que parecen que los problemas no son tan graves, pero no están dispuestos a dejarse usar por Dios, no están dispuestos a ceder
tal vez una de las partes está cerrada, que no quiere saber nada, es muy complicado. Como digo, para Dios no hay nada imposible, pero si nuestro corazón está cerrado, va a ser más complicado. Necesitamos tener esa disposición y ponerlo en oración. Si estamos pasando por conflictos en nuestro matrimonio, pongamos primero delante de Dios. Tratemos de fortalecer nuestra relación con Dios y, eh, y pedirle que Él sea dándonos el camino para poder resolver eso. Es un camino, cuando hay conflictos muy fuertes, el camino de la reconciliación es complicado, es angosto, es difícil, pero es posible y con Dios lo podemos hacer. Así que les animo a que puedan salir de adelante y buscar esa dirección de Dios. Ujú. Es un camino difícil, es un camino bastante arduo y a veces se necesita también apoyo de otras personas que nos orienten en este camino, ¿verdad? Así que también nosotros podemos apoyarte si tú necesitas. Puedes comunicarte con Interno para poderte dar consejería o terapia psicológica si tú lo necesitas para poder mejorar la relación de pareja. Pastor Víctor, unas últimas palabras para finalizar. Sí, solo decirles a nuestros oyentes y los que nos están mirando aquí, recordar que el amor se enfoca en el ser amado, en el pensamiento de servicio del uno al otro. Y para esto hay 3 tipos de provisiones del amor, que es la identidad, la seguridad y la estabilidad. Estas 3 acciones nos da Cristo que proporciona a la iglesia. Esta estabilidad, esta seguridad, esta identidad la hizo ya Cristo ante los hombres. Y al hecho de que Cristo ya lo hizo, debe proveer a los esposos, a las esposas, para poder mantener un bienestar a la familia. 3 provisiones que repito que son la identidad, la seguridad y la estabilidad, que Cristo ya lo estableció a la iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros para poder llevar el ejemplo y cumplirlo en nuestros hogares. A ver, nos decía identidad, seguridad y estabilidad. Sí. Perfecto, entonces temas como para hacer un programa aparte, ¿no es cierto? Ya estaremos hablando un poco más de eso. También estaremos un poco más profundizando sobre aquellos conflictos internos que tenemos y que no los hemos resuelto y que a veces suelen ser el motivo de los problemas en el matrimonio. Problemas que los guardamos de años y que siguen ahí estorbando, a veces ni cuenta nos damos, pero siguen estorbando y no permiten que nosotros mejoremos nuestra relación. Esto lo estaremos viendo en un próximo capítulo, así que no se lo pierdan. Cierro con un texto bíblico, la verdad no habla mucho sobre el tema del matrimonio, pero me llamó la atención lo que dice. Es un profeta, es el profeta Amós el que está hablando y está haciendo como un ejemplo, y como ejemplo usa algo que dice él es obvio. Lo que dice él es, ¿andarán 2 juntos si no se pusieran de acuerdo? La verdad es que si nosotros como parejas no sabemos ponernos de acuerdo, va a ser difícil que con el tiempo sigamos juntos. La mejor manera para poder hacer que nuestro matrimonio, nuestro caminar conjunto sea de bendición, es que nos sentemos y nos pongamos de acuerdo. Que nos sentemos y veamos cuáles son los conflictos que hay y solucionemos esos conflictos. Porque sí, hay cosas en las cuales no estamos de acuerdo. Pero seguramente que si nos sentamos y nos comenzamos a conversar, vamos a encontrar que hay muchas otras cosas en las que sí estamos de acuerdo. Así que a comunicarnos sanamente y a comunicarnos con bendición. Gracias por este tiempo, por compartir con nosotros. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos.